Shalom, bendiciones, ¿cómo están? Les saluda Yeshefe, nuevamente aquí en otra emisión de Quédate en casa en Bamidbar y nuevamente continuamos con esta recorrido en el desierto, pero en esta ocasión pues estamos hablando acerca basándonos en lo que es Números Bamidbar 33, el cual el Eterno pues había ordenado a Moshe anotar todos los puntos, todos los lugares, hacer un tipo de reporte donde el pueblo acampaba. Entonces de esta manera, pues sí, llegaba a lo que viene a ser el lugar, la etapa que tenía que vivir el pueblo de Israel, y veíamos cómo de 15 días que era el recorrido, ellos duraron 40 años en el desierto, vagando de alguna manera, porque tenían que vivir esa prueba, situaciones en las cuales el Eterno mostró precisamente, o quería así mostrar precisamente lo que era, pues, si el pueblo de Israel confiaba realmente en él o no. Entonces, la semana pasada iniciamos la parte 1 de Bamidbar. En esas anotaciones que hizo precisamente Moshe, eh, por orden del Eterno, para llevar ese registro. Y pues en el Bamidbar, en el Números, solamente nos relata prácticamente los lugares. Lo que hemos estado haciendo es precisamente retornar a lo que es cada lugar que tuvo importancia, ¿verdad? Y por lo cual fue anotado, porque algunos otros lugares no tuvieron así pues algo en particular. Entonces, solamente nos da el nombre, pero sí, pues ahora sí que ya continuando precisamente con lo que el Eterno, el propósito con el cual el Eterno mandó al pueblo, dirigía al pueblo, pues se tenía que cumplir, tal y como él había dicho. Entonces veíamos la semana pasada, pasamos lo que era las las 12 fuentes de agua en el Elim, ¿se acuerdan? Vimos el Elim, las 12 fuentes de agua con las 70 palmeras, y ellos acamparon junto allí, con el fruto de las palmeras, ¿verdad? Los dátiles, y veíamos la enseñanza, que esto se encuentra en Éxodo 15. De Elim, ellos se fueron a Suf, del mar de Suf al desierto de Sin, y veíamos la semana pasada como en el desierto de Sin, Adonai, allí fue donde precisamente, ya de una manera literal, se puede decir, estaba marcando lo que era el Shabbat. Entonces, de esta manera, al momento de que se guardaba el Shabbat, decía, vas a salir, ¿verdad? En la mañana, y vas a guardar un gomer. Un gomer nos equivale aproximadamente a 2 kilos. Y todos los días, pero el sexto día vas a guardar 2 gomer, que equivalente a 4 kilos, precisamente para que no saliera Israel en lo que es ¿cómo se llama? En lo que es el Shabbat, a buscar, porque dice que al momento que salían, algunos desobedecieron y se fueron a buscar el maná, pero el maná no encontraron ellos. Entonces eso nos da una enseñanza de que si nosotros trabajamos en Shabbat, no vamos a encontrar. En vano va a ser nuestro esfuerzo que nosotros hagamos, porque es el día del descanso que el Eterno ha otorgado, y ese día no es nuestro, es de Adonai. Entonces, de esta manera, cuando nosotros ponemos nuestro interés o nuestro afán en ese día, entonces no va a ser de provecho. Dice que el maná se podría o le salían gusanos. Entonces, de esta manera, el Eterno decía, ¿verdad? Voy a darles este alimento también, pero también será para prueba. A ver si me obedecen en ese aspecto. Entonces veíamos cómo, pues sí, en realidad
no, tenían que hacerlo exactamente como el Eterno les decía, si no, no iba a ser de bendición. Y de esta manera, este maná, el Eterno mandó a Moshe que guardara, a Aarón, perdón. Moshe le dijo a Aarón que guardaran precisamente lo que es un gomer en una vasija. Y sabemos nosotros que se guardó ya después en el arca de la alianza. Entonces aquí nosotros podemos ver cómo pues iba a ser de generación en generación la enseñanza del Shabbat e iba a tener esa misma enseñanza, esa misma esencia, ese mismo significado para nosotros, que nosotros cuando tomemos lo que es el descanso de Adonai, entonces nosotros podamos realmente tomar la esencia de ese descanso, no afanarnos, sino que el Eterno es nuestra roca, nuestro descanso, y el Eterno quiere que nosotros descansemos en Él. Las obras allí ya no funcionan. Nuestras fuerzas ya no deben de reposar precisamente en nosotros, sino en el Eterno. Entonces, de esta manera, Adonai quiere precisamente que nosotros vayamos en esa esencia. Claro, si alguien tiene una causa de fuerza mayor y es muy necesario que trabaje en ese día, bueno, pues a lo mejor, de una manera rápida ir, regresar, pero atender, claro que sí, si tienes alguna situación, algún ministerio o tienes a lo mejor algún, o simplemente por estar en la congregación del nombre, debemos nosotros procurar, aun cuando no estemos en el lugar físico, estando en la distancia, estamos en torno al nombre, porque el nombre es la esencia de Adonai. Entonces nosotros al obedecer y estar congregados en una manera a distancia, pero con toda la concentración en lo que estamos haciendo, honrando el nombre Kadosh, entonces allí nosotros estamos cumpliendo precisamente lo que es la ordenanza del Eterno. Pero sí es muy importante que nosotros recordemos y nos vayamos a la esencia. Adonai conoce el corazón y sabe si realmente es necesario esa causa de fuerza mayor o se puede cambiar. Entonces, bien. Entonces vamos a continuar. Una vez que pasó eso, precisamente, en lo que viene a ser lo del el maná, entonces también nos habla acerca de la Torah, que después de allí, del desierto de Sin, ellos se fueron precisamente a lo que es se fueron, permítanme tantito, por favor. Se fueron a dos lugares, estamos en el número 33, números 33. Es que se me fueron el nombre. Sí, pero del desierto precisamente de Sin, así es, sí, se fueron a Dovka y de Dovka acamparon en Aluz. De Aluz partieron y fue cuando se fueron a Refidim y acamparon en el desierto de Sinaí. Muy bien, pero allí en Refidim fue precisamente donde nosotros vimos que Israel no encontró agua. Y precisamente nos lo narra Éxodo 17. Éxodo 17 nos narra precisamente que ellos no encontraron agua y pues de alguna manera se sentían así como que
desesperados porque no tenían agua. ¿Y cómo no iban a estarlo? Pues estaban en el desierto. Y en el desierto lo más preciado es el agua. Nosotros que estamos en el desierto también, lo más preciado para nosotros es el agua de Adonai, la palabra. Si nosotros no tenemos la palabra, entonces nos morimos, nos morimos. Este, también no solamente se muere una persona de hambre, sino también de sed, porque nosotros somos muchísimo, creo que el 80 y tantos por ciento agua. Entonces nuestro ser necesita agua. Así también nuestro espíritu también necesita agua. Entonces aquí nosotros podemos ver, ¿verdad? Cómo Adonai, Adonai precisamente, lo que hace, aquí en Refidim, dice la palabra que ellos no encontraron agua para beber. Y entonces le decían a Moshe, danos agua para beber. Y Moshe respondió, ¿por qué os querelláis conmigo? ¿Por qué tentáis a Yahweh? Pero el pueblo dice que estaba totalmente torturado por la sed y continuaban ellos quejándose. Entonces, de esta manera, pues había una situación en la que decían, pues nosotros nos sacaste tú de Egipto y nosotros y nuestra familia estamos destinados a morir. Entonces, nosotros tenemos que recordar que Egipto nos representa a Jaulan Hasé o al mundo. Entonces, de esta manera, cuando nosotros vemos precisamente que hay una queja por haber salido de Jaulan Hasé, pues la verdad que tenemos que considerarlo muy, muy, muy grandemente, porque si el Eterno nos ha traído a una liberación, ¿verdad? Desde Pesaj que salimos y que de hecho ya tenemos próxima la fiesta. En marzo, primeramente Adoní, ya tenemos la fiesta de Pesaj, de la salida de nuestra liberación. Entonces, si nosotros, después de haber estado 430 años en esclavitud en Jaulan Hasé, nos quejamos, entonces, pues, la verdad, Adonai no nos ha traído y nunca nos ha dicho que no vamos a tener problemas. Vamos a tener los problemas y quizá los mismos, pero va a ser diferente porque afuera no teníamos el consuelo, no teníamos la esperanza y no teníamos la fortaleza que Adonai nos puede dar estando en Adonai. Entonces, pues de esta manera, pues Adoní le dijo, ¿verdad? A Moshe, versículo 5, dice, respondió Yahweh a Moshe, pasa delante del pueblo llevando contigo a algunos de los ancianos de Israel. Lleva también en tu mano el cayado con que golpeaste el río y vete. Eso se lo dice precisamente Adoní, se lo dice a Moshe, ¿verdad? Él ya sabiendo que tenía lo que viene a ser esa experiencia, más que nada, del callado, no que el callado sea mágico, sino la experiencia de que somos cuerpo, alma y espíritu y necesitamos una vivencia para poder recordar esa emuná que el Eterno nos permite tener. Entonces, de esta manera aquí nosotros podemos ver, ¿verdad? Que le dice el Eterno, yo estaré allí, sobre la peña, en Horeb, y golpeará la peña y saldrá de ella agua, para que beba el pueblo. Y así lo hizo Moshe. Moshe en esa ocasión obedeció. Aquí nosotros podemos ver que Masá y Meribá se le llamó. ¿Por qué se le llamó Masá y Meribá a ese lugar? Porque el pueblo tentó a Yahweh. Entonces aquí nosotros hay algo muy importante que tenemos que ver. ¿Por qué el significado? Masá significa prueba o provocación
y Meribá significa altercado. Entonces así se le llamó en ese lugar, porque el pueblo se tentó al Eterno. Y de esta manera, por eso Adonai, bueno, él dijo que así se iba a llamar ese lugar. Entonces, aquí también tenemos, por ejemplo, en esa misma ocasión, no en ese mismo día, pero en el mismo lugar, Refidim, que significa, tiene también el significado de cama, espacio. Entonces, una cama es para descansar, ¿verdad? Para dormir. Pero aquí tenemos algo muy importante. La muerte también nos está refiriendo al dormir, pero también la cama también nos procura un descanso. Aquí podemos tomar una enseñanza de que el equilibrio, si nosotros nos vamos a un extremo, podemos dormir. Al dormir, según la Adabar, nos está refiriendo a muerte. Pero si nosotros usamos la cama para descansar, entonces estamos, por decir, en un descanso Shabbat, se puede decir, en el descanso, en la confianza del Eterno. Entonces aquí nos habla, ellos se fueron a un extremo, cayeron en muerte, por eso estaban quejándose, el pueblo de Israel se estaba quejando tanto después de haber visto toda el maná, las codornices que el Eterno les envió, haber pasado por Elim con toda esa abundancia de agua y demás. Ellos llegando aquí a Refidim, vimos cómo se estaban quejando, ¿verdad? Entonces, a raíz de esta situación, el Eterno permite que llegue lo que es los amalecitas. El Adonai permite que lleguen los amalecitas contra lo que es el pueblo de Israel. Y los amalecitas atacaron a Israel en Refidim, nos dice la palabra. Entonces, aquí nosotros podemos ver, amalecitas son aquellos, los descendientes de Amalek. Estos, llegan por la espalda, llegan de una manera traicionera y, atacan a los débiles, a los que están cansados en el camino. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado con esto, con los amalecitas, los que llegan por la espalda. Dice cansados por el camino. Perdón, Yeshua es el camino. Entonces de esta manera nosotros cuando estamos viendo esta situación, Adonai lo permite. Adonai da permiso de que ocurran las cosas. Pero esto es precisamente porque el pueblo tanto lo provocó que preguntaba si estaba Adonai realmente entre ellos. Decían ellos, ¿está Adonai entre nosotros o no? Entonces era una total provocación al Eterno y fue por eso que el Eterno permitió ese ataque de los amalecitas. Moshe precisamente le dice a Josué que elija a hombres valientes y que salga a la mañana a combatir contra Amalek. Dice Moshe, yo me pondré en la cima del monte con el cayado de Elohim en mi mano. Esto no lo narra Éxodo 17, Shamot 17. Entonces de esta manera, ocurre así, Josué va, obedece, cumple las órdenes de Moshe y sale a combatir a Amalek. Mientras tanto, Aarón y Hur subieron a la cima del monte. ¿Quién es Hur? Hur era esposo de Miriam, la hermana de Moshe. Era abuelo de un joven que el Eterno le había dado sabiduría para poder trabajar en el santuario. Entonces, le había dado sabiduría para trabajar de una manera primorosa en el santuario. Y él también, precisamente, Hur, era también de la tribu de Judá. Entonces, él era padre de Rafaías,
uno de los voluntarios de la reconstrucción de la muralla de Jerusalén tras la vuelta del destierro en Babilonia. Entonces, Hur era trabajaba junto con Aarón, era como un tipo, sí, era como un tipo asistente en cierta manera, de Moshe, y él pues tenía una responsabilidad administrativa. No necesariamente se refiere a dinero, puede ser dinero también, tesorería, pero también el Eterno nos llama a ser administradores del reino. Y el reino no siempre es dinero. Sí tiene que ver, por supuesto, porque estamos en el mundo, vivimos en un sistema que se rige con dinero y tenemos deberes que cumplir. Entonces, de esta manera, sí, por supuesto, está incluido lo que es el dinero, pero también está incluido lo que es todo lo que son la Keila, tiene diferentes dones la Keila. Los miembros de la Shul, de la Keila, tienen de la Keila, tienen diferentes dones que el Eterno les ha otorgado. Entonces, de esta manera, juntos estos órdenes, estos dones, pues ahora sí que son aquello que se tiene que administrar. Entonces, aquí nosotros vemos, ¿verdad? Continuando precisamente con lo que es esta enseñanza que nos habla la Dabar Kodesh, que nos recuerda el día de hoy, entonces, pues sí, mientras Josué estaba peleando contra los amalecitas, entonces Moshe estaba con sus manos levantadas, con sus brazos levantados, y estaba en Tefila, orando por aquella batalla que se estaba llevando a cabo contra el pueblo de Israel. Estaba Aarón, el sumo sacerdote, por un lado sosteniéndole su mano, su brazo, y por el otro lado estaba Hur. Entonces, este hombre, pues que había sido reconocido, digno de confianza, ya que decía Moshe que si hubiera algún asunto fueran con Hur o con Aarón, el sumo sacerdote. Entonces de esta manera, pues sí había un testimonio de parte de Hur. Entonces, aquellos dos hombres estaban levantando las manos de Moshe. Entonces, nosotros, cuando nos dice la Dabar en Éxodo 17, que prevalecía Israel, pero cuando las bajaba, prevalecía Amalek. Entonces, dice el versículo 12, se le cansaron las manos a Moshe, y entonces ellos tomaron una piedra y se la pusieron debajo. Él se sentó sobre ella, mientras Aarón y Hur le sostenían las manos uno a un lado y otro al otro, y así resistieron sus manos hasta la puesta del sol. Aquí vemos, ¿verdad?, que Moshe descansa en la roca. Él descansa en la roca. Yeshua, él es la roca. Él confía en esa roca. Y una vez él confiando en esa roca, los sacerdotes, bueno, el sumo sacerdote y Hur, ¿verdad?, sostienen sus brazos. Entonces dice, aquí vemos antes de este texto, permítanme tantito, regresar poquito. Aquí nos dice que Moshe y Aarón y Hur subieron a la cima del monte. Y lo que es el versículo 11. Y sucedió que mientras Moshe tenía alzadas las manos, prevalecía Israel. Luego nos vamos al 12.
versículo 12, dice, prevalecía Israel. Y sucedía que mientras Moshe tenía alzadas las manos, prevalecía Israel, pero cuando las bajaba, prevalecía Amalek. Entonces, ¿qué ocurre? Dice que a él se le cansaron las manos. Se le cansaron las manos a Moshe. Y entonces ellos tomaron una piedra. O sea que Moshe estaba en sus fuerzas, se puede decir, Moshe. Estaba en sus fuerzas y se le cansaron, claro. Era, no podía él sostener porque no era un momento nada más, era todo el día que tenía que él tener levantadas sus manos en téfila, haciendo téfila. Entonces levantamos nuestras manos ¿para qué? Para imponer la mano, para dirigir la bendición, la misericordia, la compasión del Eterno, ¿verdad? Como sacerdotes. Moshe, por supuesto, era el profeta, pero así también él tenía autoridad para poder estar en Téfila, porque aquí nos dice, y entonces ellos tomaron una piedra. Entonces Hur y Aarón tomaron la piedra, tomaron la roca y se la pusieron debajo y él se sentó sobre ella. Entonces por fin descansó. Ya descansando Moshe sobre la piedra, entonces ahora sí, Aarón y Hur le sostienen las manos. Entonces, ¿qué nos habla esto? Que no es la obra de uno solo, es la obra del cuerpo de Yeshua. Entonces tenemos al profeta, que era Moshe, tenemos al sacerdote, que era Aarón, bueno, él era sumo sacerdote, ¿verdad? Y del otro lado, aquel hombre que tenía un testimonio y que era digno de confianza, era un rey, aquel rey que sabe manejar sus emociones. Entonces, está gobernando su tierra. Entonces, ahí se están manejando los tres ministerios, rey, sacerdote y profeta. Nosotros estamos llamados a ello. Entonces, aquí vemos, no es la obra de uno solo, es el cuerpo en sí. El cuerpo en este Enehat, en unión, tras una misión, es como funciona. Y, como nos dice aquí, recargado Moshe sobre la roca, confiando en la roca, ¿verdad? Y de esta manera, así, Josué derrota a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Entonces, nosotros vemos aquí cómo el Eterno nos da la victoria. Él ha prometido darnos la victoria siempre y cuando nosotros estemos recargados en la roca, recargados en Mashiach. Y de esta manera podremos tener así también las manos, ayuda en nuestros brazos. ¿Qué nos representan los brazos? Nuestras obras. Entonces, esas obras van a ser respaldadas. ¿A través de quién? A través del cuerpo de Yeshua. Entonces, porque también el 2 nos está representando a la Keila. Así como el 10 nos representa a la Keila, el 2 también nos habla de la Keila. Y en el lugar santísimo están los querubines, ¿verdad? Están frente a frente, pero su mirada no está uno al otro, sino está en la Shejina de Yahweh. Ellos se está hablando, se está emitiendo esa palabra, esas palabras de Muná, esa téfila se está dando y se está dirigiendo a través del cuerpo. ¿Para qué? Mientras unos luchan en sus fuerzas, que es lo que estaba haciendo Josué. Josué estaba entablando una batalla. Quizás a lo mejor no dudo aquí que él hubiera estado confiando en el Eterno, porque Josué, junto con aquellos valientes que él escogió, tenían
esa característica de hombres de fe, hombres de Emuná. Entonces estaban en obediencia, estaban actuando con Moshe, pero estaban desempeñando un rol diferente. Estaban en una batalla. Y Moshe estaba en Tefila. Y el cuerpo, en este caso el sacerdote, estaban representando que el sacerdocio, el reinado del cuerpo, de la Keila, y están sosteniendo precisamente a ese profeta que está hablando palabra de verdad, que está emitiendo victoria para el pueblo. Entonces, Baruch Hashem, porque Adonai nos permite la victoria. Y por eso es importante que nosotros siempre estemos fundados en la roca, descansando en ella. Y todo está en su control. Entonces, pues, Ahim, Haberim, espero que haya sido de verajá este mensaje, este recordatorio junto con vosotros. Continuamos la semana que entra primeramente Adoní con la tercera parte de recordar los puntos donde pasó el pueblo, los puntos más importantes y las etapas más importantes que tuvo el pueblo. Y de esta manera nosotros poder aprender en cabeza ajena qué es lo que nosotros debemos de hacer, qué es lo que nosotros debemos de dejar de hacer para que el Eterno nos permita pasar la prueba y tener la victoria. Un abrazo para ti en cualquier parte donde te encuentres. Bendiciones. Shalom Ubraha.